Marcos 7 del 10 al 13, por favor. Dice así: porque Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando así a toda la multitud les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Bien, entonces los fariseos inventaron esto del corbán. Esto del corbán no forma parte de la palabra de Dios como tal. El corbán era un término que significaba dado a Dios. Todo aquello, cuando ellos decidían que todo lo que tenían era dado a Dios, por lo tanto, si era dado a Dios, solo podía ser usados para cosas, entre comillas, espirituales, cosas que tuvieran que ver con la sinagoga, con la palabra. Y entonces ellos decían: bueno, todos mis bienes, todo lo que tengo es corbán, de tal modo que no podían usarlo para otra cosa. Eso no estaba en la palabra. Sin embargo, ellos decidieron apartar eso y así lograr que sus bienes fueran intocables para ciertas cosas, como por ejemplo para dar limosnas, para bendecir a sus padres. Ellos decían: no, esto es corbán, así que no lo puedo dar. Y entonces ellos iban contra la palabra de Dios, porque decía la palabra de Dios, Moisés dice: honra a tu padre y a tu madre. Y cuando ellos dicen: no, pero es que lo que tengo es corbán, no lo puedo honrar, no le puedo dar, entonces ellos lo que hacían era dejar de un lado la palabra de Dios al estar transgrediéndola. Amén. Entonces ellos se crearon diferentes usos y costumbres que Dios no les puso. Dios no instituyó estos usos y costumbres. Sin embargo, ellos fueron añadiendo cosas que no iban conforme a lo que dice la palabra de Dios. Esto también está en Mateo 15 del 3 al 9. Eso no lo vamos a leer, pero bueno, para otra referencia ahí la puedes tener. Acompáñenme por favor al libro de Mateo, ahí el 23:5. Dice: antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres, pues ensanchan sus filacterias y extienden los flecos de sus mantos. Bien, que eran, ahí en la imagen, no sé si alcancé a ver, es una imagen donde eran pequeñas cajitas de cuero, donde tenían rollos pequeños de la ley, rollos a 4 columnas, rollos pequeños de la ley. Entonces, ellos portaban así la palabra. ¿Cuál era su base? Era Deuteronomio 6:8, que dice: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Entonces ahí la palabra habla de todo lo que estaba estipulado en la ley. Entonces ellos decidieron hacerse estas cajitas de piel y se la ponían aquí en la frente y se la ponían también en el brazo atado. Pero ¿no será que quizá el Señor pudiera decir: bueno, y atarás estas palabras en tu mano? No sé, se me ocurre que en vez de estarlas atando y estar yendo contra la palabra, quizá mejor sería que todo lo que hicieran fuera conforme a la palabra. Y dice: y estarán como frontales entre tus ojos. ¿Qué tenemos entre los ojos? Tenemos nuestra mente. ¿No hubiera sido mejor que se grabaran la palabra en la mente, de estarla estudiando,
¿No sería mejor que ponerse unas cajitas para que la gente los viera? Se las ataban de una manera, siempre que oraban, se las ponían, empezaban a orar y de esa forma era como empezaban a establecer una relación con el Señor. Sin embargo, pues no tenían muchos efectos, porque ahorita vamos a ver todo lo que el Señor tiene contra ellos. También esto aparece en Éxodo 13, del 9 al 10, dice: te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Mateo 23, 6, dice así: y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, y que los hombres les llamen Rabí, Rabí, pero vosotros no queráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos. Rabí era el término para maestro. Y lo que le dice aquí el Señor Jesús es: a ustedes les encanta pasearse por las plazas y que les digan Rabí, Rabí. Les encanta pasearse y que lo reconozcan y que les digan: tú eres el gran fariseo, tú eres el gran conocedor de la ley. Y Jesús les dice: ustedes no busquen eso. Ustedes deberían de buscar que no les llamen maestros, porque vuestro maestro es Cristo y todos nosotros somos hermanos. ¿Cuántos profetas, cuántos apóstoles se hacen ver, no se dejan ni siquiera tocar, ponen un vallado de unas escoltas, ni siquiera se dejan tocar, pero sí les dicen: llámenme el profeta, llámenme el apóstol? Y tristemente estamos cayendo mucho en eso hoy en día. Hay religiones, hay sectas como aquella de esos entonces. Hoy también tenemos sectas donde buscan sobresalir, donde buscan ir más allá de lo que somos. Todos los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, somos iguales, somos comprados con la misma sangre. Amén. El único maestro es Jesús. Todos los demás tenemos exactamente el mismo rango. Dice la palabra: no hay judío ni griego, no hay hombre ni mujer. Refiriéndose a qué? A que todos tenemos exactamente el mismo valor. Nadie tiene el mismo valor nadie tiene un diferente valor entre nosotros como hijos de Dios. El único que sobresale, el que es la cabeza de la iglesia, es Cristo. De ahí en fuera todos somos iguales. Absolutamente todos somos iguales. No hay ninguna diferencia, no hay razón para hacer diferencia. Sin embargo, los fariseos sí buscaban hacerla. Y tristemente hoy hay muchas personas, muchos que se hacen decir ministros y que buscan sobresalir, que buscan que la gente los adule, que buscan tener grandes casas, grandes autos, buscan las mayores ofrendas, etcétera, etcétera. Y buscan sobresalir de entre todos. ¿Pero por qué? Si todos somos hijos de Dios, todos los que hemos reconocido a Jesús como Señor y Salvador, todos estamos comprados con la misma sangre del Señor. Amén. Bien, vamos a continuar leyendo. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Algunos les gusta que le llamen papá, algunos ministros que les gusta que le llamen padre.
Cuando nuestro único Padre es el que está en los cielos. Él es el único Padre, Él es el único que realmente tiene esa potestad sobre nosotros. Él es nuestro único Padre, no hay ningún otro. Él es nuestro Padre. ¿Por qué entonces hay gente que le gusta que le digan Padre, que le gusta que le digan papá? ¿Conoces alguna secta donde hagan eso? Es importante estar dándonos cuenta que hoy en día eso sigue sucediendo. Hoy en día el fariseísmo sigue siendo algo tremendo. El versículo 10 dice: ni seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. O también la versión de las Américas dice: ni dejéis que os llamen preceptores, porque uno es vuestro preceptor, es Cristo. Preceptor quiere decir guía. La pregunta es, ¿quién es tu guía? O dicho de otra forma, ¿cuál es tu destino? Porque dependiendo de tu destino vas a escoger al guía. Si tu destino es alcanzar la estatura del varón perfecto, si tu destino es estar en la casa del Padre, entonces tu guía es Cristo. Si no, podrías tener diferentes guías. Hay guías para todo, pero todo lo demás es guía de perdición. Todo lo demás no te va a llevar ante la casa del Padre. Entonces, sería bueno preguntarnos, ¿cuál es nuestra guía? ¿Quién es nuestra guía? Jesús es nuestra guía. Él es la guía perfecta para nosotros, no hay más. Entonces, es importante que nadie se haga llamar guía, porque cualquier persona que se haga llamar guía va a hacer que se equivoque a las demás. ¿Quién puede decir que es perfecto para decir, síganme a mí? ¿Quién podría decir, yo tengo la verdad? ¿Quién pudiera decir, síganme? Yo tengo absolutamente todo lo que se deba de saber. Solo Jesús es nuestro guía. Amén. Bien, los versículos 11 y 12 dice así: el que es mayor de vosotros sea vuestro siervo, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Así que el que más sirva tendrá un lugar privilegiado en la eternidad. ¿Tú quieres tener un buen lugar en la eternidad? ¿Quieres tener lugar de los mejores lugares en la presencia de Dios? Sirve al Señor y tendrás un mejor lugar. ¿Qué será mejor? ¿Tener un lugar mejor en la eternidad? ¿O tener un mejor lugar aquí y olvidarte de la eternidad? Aquí dice la palabra que se viven 70, máximo 80 años. Y bueno, hay personas de las que Dios tiene misericordia y viven más años, ¿verdad? Pero es el promedio de vida de la cual habla la palabra. Y durante esos años hay personas que buscan tener lo mejor aquí en esta tierra. Y no les importa que después van a irse al infierno. Yo he escuchado personas decir, pues yo prefiero vivir aquí bien y yo no sé después qué me va a pasar, y si voy al infierno, pues ni modo. Cuando tienen enfrente la solución, cuando tienen enfrente a Cristo y se pueden arrepentir de lo que hagan, de lo que digan, pero no quieren escuchar y prefieren enlodarse cada día más y prefieren y buscan las riquezas materiales y buscan cosas perecederas aquí en la tierra. No te olvides cuál es tu destino. No te olvides dónde es que pasarás la mayor parte del tiempo. No la vas a pasar aquí. Aquí estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros. Ocúpate mejor en hacer tesoros en el cielo. De eso ocupémonos. Eso debe ser lo más importante para nosotros. No te ocupes de aquellas cosas
que son vanas. No vas a lograr nada. Por mucho que logres, no nos vamos a llevar nada. Así como venimos a este mundo, así vamos a irnos. Así que, y no quiere decir que no busques vivir bien, pero que tu prioridad siempre sea Dios. Que tu prioridad siempre sea el Señor. Y todas las demás cosas os serán por añadidura. Amén. Bien. Pues una vez que Jesús empieza a aclarar esto, empieza a arremeter contra los fariseos. Les dice 8 ayes. Les dice, bueno, tengo algunas cosas contra ustedes. Tengo algunas cosas que veo que hacen mal y que tienen que corregir. Y si no quieren corregir, ni modo, pero yo se las tengo que señalar. Y Jesús empieza a hablar fuertemente a ellos. Si ya había dicho algunas cosas, los siguientes versículos son más fuertes. Dice el versículo 13, es el primer ay. Dice, mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. ¡Qué terrible! El Señor Jesús les dice, están cerrando el reino de los cielos poniendo cargas pesadas. Le estaban poniendo cargas demasiado pesadas a las personas, cargas que no podían cumplir ni siquiera que Dios pedía. No se basaban en lo que estaba escrito en la palabra, se basaban en lo que tenían, lo que habían desarrollado como usos y costumbres de ellos. Y se los imponían a la gente y decían, si quieres tener parte con Dios, tienes que seguir todo, aparte de la ley, tienes que cumplir todas estos preceptos que te estamos dando. Qué terrible que eso no sucedió solo entonces. Hoy en día también está sucediendo. Hoy en día tenemos apóstoles y profetas que dicen, tú sí vas a entrar al reino de los cielos y tú no. Tú sí vas a entrar porque estás en mi secta. Entonces sí vas a entrar al reino de los cielos. Tú sí vas a entrar porque tú sí me das todo el dinero que te estoy pidiendo. Tú sí vas a entrar al reino de los cielos porque haces cosas que no están escritas en la palabra, pero que yo te estoy diciendo que hagas. Qué terrible que eso siga sucediendo hoy en día. Qué terrible que eso esté pasando hoy en día. Hay sectas que lo que hacen es mostrarles un camino incorrecto a las personas. La única puerta se llama Jesucristo. Y estos engañadores ni van a entrar, por supuesto, porque son piedra de tropiezo y no van a entrar, pero por desgracia están impidiendo que otras personas que sí tienen un corazón dispuesto entren. Pero no te preocupes, Dios es perfecto. Y aquellos que Dios ha escogido, Dios los va a dejar entrar. Solo será cuestión de tiempo, pero mientras a alguno le está haciendo de piedra de tropiezo. Y Dios tenga misericordia de esas personas. Dios tenga misericordia porque van a ser juzgados por estar mostrando un camino incorrecto. Amén. El segundo ay, dice así, el versículo 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Hoy en día eso sigue sucediendo. ¿Qué hacían los fariseos en ese entonces? Se acercaban las viudas desconsoladas y ellos decían, ven, vamos a orar. Y les vaciaban su casa y les decían, pues tráeme tus bienes,
trae tu dinero. Yo puedo hacer largas oraciones por ti, para que no sufras más por esa pérdida de tu esposo, de tu marido. Y hoy en día, la cosa no ha cambiado mucho. ¿Qué dicen los de pare de sufrir? Eso no ha cambiado mucho. Hay supuestos ministros que abusan de la fe y le roban sus pertenencias con esta doctrina de la prosperidad. Y les prometen cosas que no van a cumplir. Les prometen que Dios les va a dar prosperidad. Y el problema es que no se enojan con ellos. Cuando no llega esa prosperidad, cuando no llega esa salud, si están enfermos, no se molestan con las personas, con los que los engañaron, se molestan con Dios. Y Dios no les dijo eso, Dios no prometió eso. Es el problema de que no leamos las Escrituras. Es el problema de que la gente no quiera leer las Escrituras y cree lo que dice la gente, cree lo que dicen las personas, los falsos ministros. Por eso es que no debemos dejarnos engañar por lo que dice los falsos ministros. Leamos la palabra, escudriñemos la palabra, veamos lo que nos dice. Eso es lo que realmente vale la pena. Eso es lo que realmente ahí en la palabra están escondidos todas las bendiciones que Dios tiene para nosotros. Jesús no prometió que no íbamos a sufrir en esta tierra, al contrario. Pero qué diferencia pasar por una prueba cuando Dios está contigo a cuando te has declarado su enemigo. Oh, qué diferencia. Es mucha la diferencia. Es mejor estar del lado correcto, del lado de Dios. Amén. Entonces, hoy en día esto no ha cambiado. Hoy en día este fariseísmo se sigue dando. Hay sectas que roban a las personas, que abusan de personas necesitadas. Las viudas aquí simbolizan a las personas necesitadas, que tuvieron una pérdida. ¿Cuántas personas, por ejemplo, ahora que hubo el COVID, muchas personas necesitaban una palabra de consuelo, de aliento? Y hubo personas que abusaron de ellas. Les prometieron cosas que no. Y lo siguen haciendo y lo seguirán haciendo hasta que Cristo venga, porque los falsos maestros van a seguir. El punto es que vamos a ser nosotros, si nos vamos a pegar a la palabra o vamos a permitir que nos endulcen el oído. A veces no queremos escuchar la palabra. Decimos, no, qué aburrido ponerme a leer la palabra. Mejor que alguien que me diga lo que yo quiero escuchar. No lo que dice la palabra, sino lo que yo quiero escuchar. Que yo soy bueno, que me merezco el cielo y aquí en la tierra también me lo merezco todo, porque yo hago bien. A veces la gente, los ministros, solo mienten a las personas con tal de endulzarles el oído y hacerlos partícipes de lo que están hablando. Y justamente ese es el siguiente punto, el tercero. En Mateo 23:15 dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. En esos tiempos había muchas sectas, ya mencionamos. Habían varias sectas que decían tener la verdad. Que decían, no, pues yo tengo la verdad conforme a la ley. No, yo la tengo, yo también la tengo. Todos decían tener la verdad. Y entonces cada uno buscaba prosélitos, seguidores. Cada secta decía, pues yo quiero tener más adeptos, porque eso les significaba dinero, ¿verdad?
Muy parecido a lo que hoy en día sucede. Entonces, ellos les buscaban, les decían, hey, síganos a nosotros, tenemos la verdad. Y dice, porque recorréis mar y tierra para ser un prosélito. Hacían lo que fuera para conseguir un adepto. ¿Y después qué sucedía? Pues les hablaban cosas incorrectas. Les hablaban de usos y costumbres, como dijimos, cosas que no tienen que ver con la palabra. Y entonces dice que los hacían 2 veces más hijos del infierno. ¿Por qué? Porque una era lo que les enseñaban y otro lo que decían, bueno, pues ya aprendí esto, ahora ¿por qué no le agrego esto yo mismo? Y entonces se hacían 2 veces más hijos del infierno. Qué triste que hoy en día hay muchas personas que exponen un evangelio falso y muestran un camino equivocado. Les convierten en pecadores. ¿Por qué? Porque simplemente siguieron lo que alguien más les dijo. Y entonces toman lo que les enseñaron, no lo que estaba en la palabra, porque la palabra jamás nos va a llevar a perdición. La palabra nos va a llevar a vida eterna. Pero les enseñan otras cosas. Dicen, bueno, pues si esto pude aprender aquí, pues yo le puedo agregar esto para mi propio beneficio. Por eso dicen, se hacen dobles. Qué triste que haya personas que jueguen así con el reino de los cielos. No miden que una vez van a ser juzgados. Todos vamos a ser juzgados. Algunos en el trono del Padre, algunos en el trono del Hijo. Todos vamos a ser juzgados. Y un día se acabará la gracia y la misericordia que hoy hay en esta tierra. Amén. Bien, vamos al cuarto ay, que es del 16 al 22. Dice así: ay de vosotros, guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor. Insensatos y ciegos. Porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Los fariseos se les hacía poco a veces jurar. Decían, no es nada. No te preocupes, ora por el templo. Mientras no ores por el oro del templo, no te preocupes. Para ellos le daban más peso al oro, a lo material, que al templo, que era el que santificaba el oro que estaba ahí. Su mirada estaba puesta en lo material. Qué triste que hoy haya personas que tengan su mirada puesta en lo material y no en las cosas del reino. Y juran, a veces hay personas que juran de una manera indiscriminada, se la pasan jurando. Y la mayoría de las veces mintiendo. Muchas veces mintiendo y diciendo cosas que no son ciertas, pero para que les crean, entonces juran. Y qué triste que había personas que se decían santurronas y empezaban a jurar de esa manera.
¿Será que hoy en día también hay personas que juren, que pongan más valía a las cosas materiales que a las que tienen que ver realmente con Dios, con la presencia de Dios? Tristemente sí. Vamos a ver el quinto ay. En el 23 al 24, dice así. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Qué dice el Señor Jesús? Dice, bueno, ustedes diezman sobre las hierbas, sobre la menta, el eneldo y el comino, que es pues, algo pequeño. Y dice, pues sobre eso diezman. Y dice Jesús, está bien, qué bueno que lo hagan. Qué bueno que lo hagan, pero tristemente están dejando de hacer lo que es más importante, lo que tiene que ver con la misericordia, lo que tiene que ver con la justicia y con la fe. A eso no le ponen atención. A eso que es más complicado de cumplir, lo que tiene que ver con cumplir la palabra de Dios, lo de vivir una vida recta delante de Dios, a eso no le ponen atención. Prefieren enlodecerse en su pecado. Preferían poner más atención a lo que era más fácil. Porque, pues, ¿cómo iba a ser sencillo sacar la 10ª parte de la hierba, de la menta? Eso era sencillo. Pero ellos ponían más atención a aquello que era más fácil. Y aquello que era más complicado de cumplir, ellos a eso no le ponían atención. A todo, de todo tenían que diezmar. Sin embargo, con lo que tiene que ver con la misericordia, no lo hacían. Eso no lo tomaban en cuenta. Entonces, hoy en día también habemos cristianos que decimos, no, yo sí diezmo. Todos los días, o cada domingo, traigo mi diezmo. ¿Y cómo están tus acciones? ¿Cómo está lo que piensas? ¿Cómo está lo que dices? ¿Cómo está lo que haces? ¿Realmente estás teniendo en cuenta al Señor? ¿Los mandamientos del Señor? ¿O solo traemos nuestro diezmo para cumplir con nuestra religión? Es decir, yo estoy cumpliendo. Pongamos cuidado de no poner atención a aspectos incidentales y dejando atrás cosas que son realmente importantes. Y no es que esté mal diezmar, no es que esté mal diezmar, porque eso es mandato de Dios. Y hay algunos que dicen, no, es que ¿dónde está en el Nuevo Testamento que tengo que diezmar? Por supuesto hay muchas citas bíblicas, pero aquellos que dicen, no quiero diezmar, no es porque quieran dar el 20 o el 30%, es porque no quieren dar. No quieren dar de lo mucho que han recibido. Dios es bueno con nosotros, hermanos. Entonces, estos fariseos sí se preocupaban por diezmar de aquello que les era sencillo, de aquello que les era fácil, pero ¿qué? De aquello que implicaba una vida recta delante de Dios. Ahí no se preocupaban por diezmar, ahí no se preocupaban por hacerlo mejor. Dice el siguiente versículo. Dice, guías ciegos. ¿Cómo puede ser un ciego guía? ¿Cómo pudiéramos pedirle a un ciego que me guíe? Necesitaría estar loco para decirle a un ciego, guíame.
Tú has visto, por ejemplo, perritos que guían a sus amos, ¿verdad? Pero los perritos no están ciegos, los perritos ven. ¿Cómo podemos pedirle a un ciego que nos guíe? Pues así hay personas que van a sectas, que están ciegas y que les dicen, guíame. Pues ¿a dónde van a guiar? Pues a la perdición. Ahí es donde van a guiar. Dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Este versículo se refiere a Levítico 11. Después lo puedes leer en casa. Levítico 11 nos habla de los diferentes animales que eran impuros. Entonces lo que hacían los fariseos cuando tomaban una bebida es que pasaban por la bebida una tela delgada para filtrar los mosquitos, para no comerse, porque los mosquitos eran llamados animales impuros. En Levítico 11 así lo dice. Y dice entonces, eso hacían los fariseos. Eran tan exagerados en ciertas cosas que al tomar una bebida ponían una tela para filtrar los mosquitos, para que no pasaran y no comerse un mosquito porque era un animal impuro. Y ahí en Levítico 11 se mencionan todos los diferentes animales que eran impuros. El más pequeño de ellos era el mosquito y el más grande era el camello. Por eso dice así. Dice, guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Que no dejan pasar lo más pequeño, pero lo más grande, eso sí se lo tragan. Eso sí lo dejan pasar. Los pecados más grandes, lo que es más abominable delante de Dios, eso sí lo dejarán pasar. ¿Será que hoy en día algunos hacemos lo mismo? Nos preocupamos o vemos en las personas los más mínimos detalles. Juzgamos. Se nos hace fácil juzgar a nuestros hermanos en Cristo, a nuestro pastor. Y los más mínimos detalles los juzgamos. Decimos, eso que hizo está mal. Aquello está mal. Ese mosquito está mal. Y ese camello que has dejado pasar en tu vida, ¿qué pasa? ¿Ese sí lo dejas pasar? ¿Ese sí dejas que forme parte de tu vida? Analicemos nuestro comportamiento. Analicemos si realmente estamos siendo como esos fariseos, que el más mínimo detalle lo juzgamos para nuestros hermanos, nuestra familia, pero lo más grande lo dejamos pasar para nosotros. ¿Será que estemos haciendo así? Por eso es necesario cumplir con todo lo que Dios nos pide y no poner énfasis en lo que nos parece más sencillo de cumplir. Qué fácil cumplir con lo más sencillo y poner énfasis y sobresaltar y decir, no, es que se tiene que cumplir esto. Cuando es algo pequeño y sí, amén, hay que cumplir todo. Pero a veces cumplimos o hacemos que las personas cumplan con lo más pequeño y nosotros estamos dejando pasar lo más grande. Estamos permitiéndonos una vida de pecado. ¿Será que es nuestro caso? Cada uno debemos de analizarnos. El sexto ay dice así, en el 25 al 26. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia.
Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Cuántas personas se preocupan por lucir pulcros, por lucir impecables ante el púlpito? ¿Cuántos supuestos ministros que hoy se hacen llamar profetas, apóstoles, se hacen ver perfectos, se hacen ver santos a sí mismos, y por dentro están llenos de robo y de injusticia? ¿Cuántos hay que se la pasan robando, haciendo injusticias, haciendo cosas incorrectas delante de Dios? Sin embargo, se hacen pasar por santos, se visten o hacen que las personas los vean como santos y no lo son. Santo es el que se aparta para Dios. Ese es el verdadero santo. El que se decide apartar del pecado, decir, yo quiero caminar con Dios. Yo quiero ser apartado para Él y no hacer como el mundo. Dice, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que también lo de afuera sea limpio. Primero limpiemos lo de adentro. Ocupémonos de limpiarnos por dentro. ¿Qué es lo que está en tus pensamientos? ¿Qué es lo que maquina tu mente? ¿Qué es lo que permites que se esté gestando? ¿Se genera pecado en tu mente? ¿Buscas la manera de pecar? Entonces estás sucio por dentro. Mejor limpiémonos primero por dentro y en consecuencia, por fuera, nos vamos a ver bien. En consecuencia, nuestra apariencia será pulcra, será limpia. ¿Has intentado limpiar un vaso solo por fuera? Se ve mal, se ve feo. Finalmente te das cuenta que algo está mal. Si es un vaso transparente, pues por supuesto se vislumbra. Si es un vaso oscuro, quizás no se ve. Pero cuando tomas de lo que hay dentro, te das cuenta que estaba realmente sucio. Cuando sale lo que estaba dentro, te das cuenta cuán sucio estaba ese vaso. Cuando hablas con una persona que se dice limpia y convives con ella algunas horas, algunos días, te das cuenta que realmente no está tan limpio como hace pensar a los demás, que realmente está sucio. Mejor ocupémonos por limpiarnos por dentro. Mejor ocupémonos de eso para que Dios no nos vaya a decir como estos fariseos. Amén. El siguiente el número 7, es los versículos 27 y 28. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Qué terrible les llama sepulcros blanqueados. Qué terrible cómo
Jesús les dice de esta forma. Y les dice, se muestran hermosos. En la ley había, en el libro de Números, 19:16, no lo busques, ahí lo puedes leer después en casa. Dice, cualquiera que tocare algún muerto a espada sobre la faz del campo, o algún cadáver, o hueso humano, o sepulcro, 7 días será inmundo. Así que los sepulcros, de alguna manera, representaban inmundicia. Y entonces el Señor Jesús le dice, ustedes son sepulcros blanqueados, ustedes tienen inmundicia. Se ven muy bonitos por fuera, se ven blanqueados, pero por dentro hay muerte. Por dentro hay iniquidad. ¡Qué terrible! Si Dios nos viera así, si Dios nos viera que tenemos una bonita apariencia delante de los hombres, pero que por dentro oliéramos mal, que por dentro tuviéramos muerte, que por dentro tuviéramos muerte. Qué terrible llegar así delante de Dios, presentarnos a orar delante de Dios, decir, Dios, hoy me vengo aquí a presentar delante de ti. Estos hombres ven cuán bueno soy. Y que Dios te diga, no eres el que dices ser. Por dentro tienes muerte. Por dentro tienes iniquidad. Qué terrible presentarnos delante de Dios así. Dios nos guarde de presentarnos así. No busquemos ser sepulcros blanqueados. No busquemos ser hermosos por fuera, pero que por dentro estemos huecos, estemos muertos. Mejor que el Espíritu de Dios vivifique nuestras vidas. Mejor que el Espíritu Santo florezca en nosotros. Alimentemos el Espíritu Santo en nosotros. Alimentemos ese Espíritu que mora en cada uno de nosotros. ¿Cómo lo vamos a alimentar? Leyendo la palabra, asistiendo a los cultos, orando, teniendo pláticas de bendición con tus hermanos. No pláticas obscenas, no pláticas incorrectas o chismes. Cosas que solo el alma te la está pudriendo, que te está generando muerte. No permitas que eso llegue a tu vida. Mejor aliméntala. Amén. El octavo ay viene desde el versículo 29 al 36. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos. Y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. Así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Vosotros también llenad la medida de vuestros padres. Serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Qué triste que estos fariseos edificaban sepulcros a los profetas, les hacían monumentos a los justos, y decían, bueno, ellos murieron, eran justos. ¿Y quiénes eran los culpables? Nuestros padres. Qué terrible que hacían culpables a sus padres. Y ellos eran herederos de la misma sangre. Y Jesús fue duro con ellos.
Dice así en el 34. Por tanto, he aquí, yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. ¿De quién estaba hablando? De los discípulos, de aquellos discípulos de Jesucristo que fueron perseguidos. Estaba hablando de los apóstoles. Y dice, ustedes los van a matar y los van a crucificar. Y cuando ellos se sorprendían de sus padres porque sacrificaron, porque mataron a los justos, ¿qué creen? Mataron al único justo, a Jesús. Ellos se sorprendían de sus padres y terminaron siendo la peor generación. Terminaron siendo aquellos que acabarían con el más justo. Sin embargo, eso estaba escrito. Sin embargo, ellos no tomaron la vida de Jesús. Jesús la dio por ti y por mí en la cruz del Calvario. Amén. Y por eso es que hoy tenemos vida y vida en abundancia. Así que por eso Jesús les habla específicamente de los profetas, de los escribas, de aquellos que iban a matar y crucificar. No habla de sí mismo, aunque terminaron haciéndolo también. Sin embargo, a ellos no fue por su voluntad que muriera Jesús, sino porque Él se puso por sacrificio vivo para que tú y yo tuviéramos vida eterna. Amén. Dice así, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel, el justo, hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Todo esto vino sobre esa generación. Tú sabes que 40 años después de que Jesús fuera crucificado en la cruz del Calvario, iba a ser destruido el templo y todo lo que estaba alrededor. Y Jesús se lamenta. Jesús se lamenta por todo esto. Y dice en el 37, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? ¿Recuerdas? Bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante. La parábola donde Jesús, en el capítulo 22, habla de un rey, pero eso lo leemos un poco más adelante. Vamos a regresar aquí a esto. Dice, he aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Yo no sé si ellos se dieron cuenta de lo que Jesús les estaba diciendo. He aquí, vuestra casa os es dejada desierta. Ya no iba a estar más la presencia de Dios. Ya no iba a estar más Jesús ahí. Ya no iba a estar más. Imagínate la desolación. Ya no iba a estar más. Iba a estar desierta. Jesús estaba por irse de ahí.
ya no iba a estar más. Qué terrible. Yo no sé si ellos lo dimensionaron. Yo no sé si se dieron cuenta de lo que Jesús les estaba diciendo. Vuestra casa os es dejada desierta. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Imagínate que un día el Señor te dijera, eres templo del Espíritu Santo. Mi presencia se va a ir de ti. ¿Qué sentirías? ¿Qué sentirías si el Señor te dijera así? Sería de ponerse a pensar. Que la presencia de Dios ya no estuviera con nosotros, qué terrible. Sería lo más terrible que nos pudiera pasar aquí. Que la presencia de Dios nos dejara. ¿Para qué caminar? ¿Para qué continuar si la presencia de Dios no va con nosotros? Pongámonos a pensar la bendición que tenemos de que el Espíritu Santo more en nosotros. Dice, porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Ya no le iban a ver más hasta que le reconocieran y que venía en el nombre del Señor. Y eso, para eso falta un poco más. Pongámonos a pensar entonces, qué lamentable sería si la presencia de Dios se fuera de nosotros. Hoy en día gozamos del Espíritu Santo en nuestra vida. Hoy en día tenemos la bendición de que el Espíritu Santo nos habla y nos dice, hey, esto que estás haciendo es incorrecto, no lo hagas. Mejor hazle así. Y nos está hablando. Y mientras más lo alimentemos, más nos va a hablar. Y no es que necesite alimento, sino que necesita el lenguaje de Dios. ¿Y cuál es su lenguaje? Pues la palabra. Si no leemos la palabra, ¿cómo queremos que el Espíritu Santo nos hable? Si la palabra es el lenguaje de Dios. ¿Acaso nos va a hablar con groserías? ¿Con cosas insanas que veamos en internet? ¿Con programas que no nos dejan nada bueno y que pasamos horas delante del televisor viendo? Ese no es el lenguaje del Espíritu Santo. Ocupémonos de escuchar al Espíritu Santo. Ocupémonos de recibir lo que Él tiene para nosotros. Es más, acompáñame por favor a primera carta a los Corintios 6, 19 al 20, por favor. Amén. Dice así: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Qué importante esta parte de que no somos nuestros. Lo que somos no nos pertenece, nuestro cuerpo no nos pertenece, le pertenece a Dios. ¿Por qué decidimos entonces lastimarlo? ¿Por qué decidimos entonces, con diferentes formas de pecar, decidimos lastimar nuestro cuerpo cuando no es nuestro? Aquí dice claro, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorifiquemos a Dios con nuestro espíritu y con nuestro cuerpo.
con todo lo que hacemos, con todo lo que decimos, con todo lo que pensamos, glorifiquemos a Dios. Dice ahí en el versículo 20, regresamos a Mateo 24, en el versículo 1 dice: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Solo le faltó decir años 70 después de Cristo. Dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Ya no estaba en el templo. Su presencia ya se había ido al monte de los olivos. Hay una referencia a eso en Ezequiel 11:23, me parece. Quizás se refiere a eso, quizá no. Pero lo más importante es que la presencia de Dios, que Jesús ya no estuvo con ellos. Jesús ya se había cansado de los fariseos. Y dijo: ustedes ya no tienen remedio. Y los condenó a que iban a matar, crucificar los santos que él había de enviar. Y así ese fue su destino. Leamos Juan. Juan capítulo 14, versículos 15 al 18, por favor. Dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Entonces el Espíritu Santo mora en nosotros. Jesús dejó a los fariseos. Habían hecho demasiado daño. Habían hecho demasiadas cosas. Nosotros, por gracia y misericordia de Dios, no somos fariseos. Pero sería bueno analizarnos un poco y preguntarnos si tuviéramos algunas de esas características y cambiar. Cambiar cosas que estuvieran en nosotros, que no nos estén provocando a santidad. Finalmente, acompáñame, por favor, a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 3. Versículo 8 al 12. Dice: finalmente, sed todos de un mismo sentir. ¿Qué mismo sentir quiere Dios de nosotros? El de Él, el amor. Compasivos. ¿Tienes compasión? ¿Tienes compasión por las personas? ¿Aún por tus enemigos tienes compasión? ¿O les odias? ¿O decides orar por tus enemigos?
amándoos fraternalmente. Qué importante es amarnos fraternalmente. Qué importante es buscar amarnos. A veces perdemos el tiempo odiándonos, hablando mal uno del otro, cuando pudiéramos ser de edificación unos a otros y amarnos fraternalmente. ¿Por qué no aprovechas el tiempo? ¿Por qué no lo aprovechamos y nos amamos unos a otros fraternalmente en santidad? Misericordiosos. ¿Tienes misericordia de tus hermanos? ¿Dios tuvo misericordia de ti, por cierto? ¿O no? Amén. Dios tuvo misericordia de ti. ¿Y por qué no la tienes de tus seres queridos, de tus hermanos? ¿Por qué tú no la tienes si Dios tuvo misericordia de ti? Amigables. ¿Somos amigables? ¿Buscamos ser amigables? ¿Buscamos ofrecer una mano amiga a aquel que lo necesita? ¿O buscamos nuestro propio bien, nuestro propio beneficio? Aún a pesar de pasar por encima de los intereses de los demás. ¿Te interesa más ser amigo o obtener tus beneficios que tanto anhelas en esta tierra? ¿Qué es lo que te interesa? Dice, no devolviendo mal por mal. Ciertamente, el mundo nos hace mal. Aún nuestra familia quizá nos pueda hacer mal. Pero vamos a devolver con mal. ¿Eso es lo que te enseñó Dios? ¿Es lo que enseña Jesús, pagar mal por mal? No. Ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo. Bien decir. Decir bien a los demás. Decir bien a tu prójimo, a tu hermano, a tu hermana, a tu esposo, a tu esposa, a tus padres, a tus hijos. Bendíceles. Díceles bien. Diles cosas de bienestar, cosas que les edifiquen. Sabiendo que fuisteis llamados, fuimos llamados. Nosotros no llegamos por nosotros mismos. Nosotros íbamos directo al infierno. Directo. Pero fuimos llamados. A veces no valoramos eso. A veces no tomamos en cuenta que fuimos llamados y que tenemos un privilegio inmerecido para que heredaseis bendición. Somos herederos. Somos herederos de la vida eterna. ¿Estás contento de ser heredero de la vida eterna? Amén. ¿Estás contento de decir gracias, Dios, porque tengo una vida eterna prometida? ¿Estás contento de lo que Dios ha hecho por ti? ¿De que Jesús murió por ti en la cruz del Calvario? No lo merecíamos, hermano. Yo no merecía ser salvo. Sin embargo, fuimos comprados a precio muy alto. Dice, porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, ¿quieres amar la vida? ¿Quién es la vida? Es Cristo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. ¿Quieres amar la vida? ¿Quieres ver días buenos? ¿A quién le gusta ver días buenos? Amén. ¿Te gusta ver días donde te vaya muy bien? ¿Qué hay que hacer entonces? Dice, refrene su lengua de mal. A veces hablamos groserías. A veces hablamos cosas incorrectas. La lengua es un órgano poderoso, devastador.
Dice la palabra que es devastador. La lengua puede llegar a provocar muerte. Refrenemos lo que hablamos, porque puedes lastimar a alguien de una manera a veces irreversible. Antes de hablar algo, refrena tu lengua. Y sus labios no hablen engaño, como estos fariseos que engañaban a la gente. Busquemos no ser como estos fariseos. No hablemos engaño, hablemos verdad. Pero yo, ¿cómo sé cuál es la verdad? Porque está en la palabra de Dios. Y porque la palabra está escrita en tu corazón. Sabemos perfectamente qué es bueno y qué es malo, aún sin haberlo leído. Bien sabemos, un mismo niño sabe si hizo bien o mal. Sabe perfectamente cuando hizo bien o mal. Así que no hablen engaño. Dice, apártense del mal y hagan el bien. Apartémonos del mal, hermano. Apartémonos del pecado. El pecado es terrible. El pecado nos separa de Dios. Dios siempre está esperando a la misma altura que le busquemos. Pero ¿qué sucede? Pecamos, y si Dios está acá, nosotros acá, pecamos y nos alejamos de Dios, nos vamos alejando, pecamos, dejamos una brecha mucho más grande con Dios. El pecado nos separa de Dios. Aborrezcamos el pecado, hermano. ¿Amas a Dios? ¿Amas lo que hizo por ti? Aborrece el pecado entonces. Que no forme parte de tu vida. Aborrécelo. Dile, esto no tiene parte conmigo. Y haga el bien. En vez de pecar, hagamos el bien. Tú sabes lo que es bueno. Tú sabes lo que es correcto. Eso haz. No hagamos como los fariseos, cosas incorrectas, cosas que alejaban a las personas de Dios. Hagamos el bien. Dice, busque la paz y síguela. Busquemos la paz. Seamos pacificadores. En medio de la tribulación puede haber paz. En medio de circunstancias difíciles podemos tener paz. Si estamos en sincronía con el Espíritu de Dios. Busquemos la paz en nuestra vida. Porque los ojos del Señor están sobre los justos. Dios está aquí. Amén. ¿Crees que Dios está aquí? Amén. Dios está aquí. Y está al pendiente de tus necesidades. Está al pendiente de lo que le dices, de lo que piensas, ni siquiera de lo que le dices, lo que estás pensando y que necesitas. Los ojos de Dios están sobre los justos. Y tú eres justificado. Tú y yo somos justificados por la sangre de Cristo. Entonces, los ojos de Dios están sobre nosotros. Están al pendiente de tus necesidades. Y sus oídos atentos a sus oraciones. ¿Qué tanto oramos? ¿Qué tanto platicamos con Dios? Solo cuando vamos a comer algo y eso porque el de al lado es hermano y entonces tenemos que quedar bien. ¿Qué tanto oramos a Dios? ¿Qué tanto platicamos con el Señor? Sus oídos están atentos a nuestras oraciones. Pero ¿será que nosotros sí estamos orando? ¿Estamos hablando con el Señor? ¿Tenemos una relación real y verdadera con el Señor? Porque a veces solo decimos, soy cristiano, vengo los domingos, traigo una Biblia,
doy una ofrenda y ya. Con eso pienso que soy cristiano. ¿Y dónde está tu relación con Dios? Tu relación diaria con Dios. Tenemos que lograr una relación diaria con Dios donde hablemos como tú hablas con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tu hijo. Habla con Dios. Exprésale lo que necesitas. Exprésale que le amas. Qué importante es para ti. Que estás agradecido por lo que hizo por ti. Habla con Dios. Dice, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios nos guarde de que el rostro de Dios esté contra nosotros. Por tanto, no hagamos mal. Mejor hagamos bien. Busquemos la santidad. Busquemos llegar a la estatura del varón perfecto. Apartémonos para Dios. No pongamos cargas sobre nosotros mismos o sobre personas que conocemos que no están ni siquiera escritas en la palabra. No hagamos como los fariseos. Mejor hagamos como Cristo. Bendigamos. Amén.